para julio del 2021, el país está registrando 20.9 millones de personas ocupadas, lo cual corresponde a una recuperación de casi 2.9 millones de puestos de trabajo y que corresponde a un crecimiento en términos porcentuales del 16.2% de la población ocupada entre julio de 2021 y julio de 2020. Adicionalmente, la población desempleada se acerca a 3.5 millones de personas en situación de desempleo en el total nacional, lo cual corresponde a aproximadamente una reducción de 1.1 millones de población desempleada entre julio del 2020 y julio del 2021, lo cual corresponde con una contracción del 23.6% de la población nacional en situación de desempleo. Un elemento que hay que resaltar de estos dos principales indicadores es que el 91% de la contracción del desempleo que se da en el total nacional, es decir, el 91% de casi 1.1 millones de personas que salieron del desempleo en el último año en el país, se da en las 13 principales ciudades del país, con lo cual vamos a ver una corrección muy importante de la tasa de desempleo urbana para este resultado del mes de julio. Esto nos lleva rápidamente a que la tasa de desempleo nacional, que fue del 14.3% en el mes de julio del 2021, pues representa una reducción de 5.9 puntos porcentuales anual comparada con el 20.2% que registró en julio del 2020, pero todavía un crecimiento bienal, es decir, una tasa de desempleo más alta, en este caso particular 3.6 puntos porcentuales de más de aquella que nosotros observábamos en julio de 2019, que era del 10,7%. Mientras tanto, el desempleo de las 13 principales ciudades del país está demostrando una importante corrección de una tasa de desempleo que inicialmente en julio del 2020 era del 24.7%, pasa a ser del 15%, una reducción de 9.7 puntos porcentuales y todavía se ve 4.3 puntos porcentuales superior a la tasa de desempleo de las 13 principales ciudades del país en julio del 2019, que era en su momento del 10,3%. Cuando vamos a la población ocupada, recordemos que en julio de 2021 el país recuperó 2.9 millones de puestos de trabajo. En esa variación anual tenemos una mayor participación de puestos ocupados por mujeres que de hombres. Esto significa que de 2.9 millones de puestos de más que hemos visto ocupados, 1.5 han sido ocupados por mujeres y 1.4 millones por hombres. En julio de 2021, de los 1.24 millones de puestos de trabajo que debemos recuperar, aproximadamente un poco más de 1.020.000 deben ser recuperados para mujeres que en julio de 2019 veíamos trabajando y ahora, pasado todos los efectos de la pandemia y lo corrido de este año 2021, nos seguimos viendo trabajando. En la variación anual, 2.9 millones de más de personas ocupadas en el país, de las cuales 2/3 partes sucedieron en su orden de importancia en actividades de comercio, reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida, en actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios, y en actividades de salud y educación. Sin embargo, dentro de cada una de esas ramas podemos destacar algunas subramas que han generado unas dinámicas muy importantes de recuperación del empleo para las mujeres en la reactivación del empleo en el mes de julio. Las actividades de restaurantes y cafeterías, personal doméstico, actividades de limpiezas, actividades de servicios personales y expendio de bebidas alcohólicas. No obstante, vemos una ligera estabilidad de las actividades del sector construcción en términos de generación de empleo, en donde solo vemos 10.000 puestos de trabajo de más entre julio del 2021 y julio de 2020. De forma significativa, nosotros estamos viendo cómo en estas 5 principales ciudades, todas, en este caso en el mes de julio, presentan una reducción de su población desempleada, en donde en este caso particular lidera Bogotá
con una reducción de 423.000 personas que salen del desempleo. Por consiguiente, cuando queremos comparar anualmente entre julio del 2020 y julio de 2021, mientras que el 26.1% de la población económicamente activa del Distrito Capital enfrentaba el desempleo en julio de 2020, estamos viendo una tasa de desempleo del 15,7% en julio de 2021. Y finalmente Cali observa una reducción de su tasa de desempleo que en julio de 2020 era del 27,5% al 16,3%, la cual a su vez es inferior a la tasa de desempleo del 20,1% que se registró para junio y sobre todo casi 8 puntos inferior a ese máximo que observó a lo largo de este año la tasa de desempleo de Cali del 24,3% en el mes de mayo, mes de afectaciones del paro nacional. La tasa de desempleo promedio del trimestre a nivel nacional se ubicó en el 14,8% para el trimestre mayo-julio del 2021 en el total nacional y del 16,2% para las 13 principales ciudades del país. Cúcuta y Florencia destacan como las ciudades con mayor prevalencia del desempleo dentro de su población económicamente activa, en donde más del 20% de la población económicamente activa del área metropolitana de Cúcuta y de Florencia se encuentran enfrentando el desempleo, mientras que Barranquilla y Cartagena se destacan como las ciudades con menor tasa de desempleo. A nivel trimestral, nosotros estamos viendo un crecimiento para 13 principales ciudades de la prevalencia de informalidad de 60 puntos básicos, llevando a Florencia, que era la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo, a una prevalencia de informalidad que está cercana al 59,1%. Y mientras tanto, Cúcuta, que es la ciudad con mayor tasa de desempleo, con más del 20% en tasas de desempleo, sí va automáticamente a ser la ciudad con mayor prevalencia de informalidad, en donde 7 de cada 10 personas están enfrentando una condición de vulnerabilidad asociada con la informalidad. Mientras tanto, Manizales sigue liderando como la ciudad con menor prevalencia de informalidad. En este caso, solo 36 de cada 100 personas que trabajan en Manizales y Villa María están enfrentando la informalidad. Para el total nacional se ubica en el 23% de la población económicamente activa entre 14 y 28 años. Una reducción de casi 6,7 puntos porcentuales frente a ese 29,7% que observó en el trimestre mayo-julio de 2020. La brecha de género sigue siendo muy marcada en la tasa de desempleo juvenil y específicamente las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años, el 30,1% de ellas económicamente activas están enfrentando el desempleo, con lo cual estamos viendo una brecha que en este caso puede estar superando casi los 12 puntos porcentuales superiores a la brecha de la tasa de desempleo de género en el total nacional, que fue de 7,7 puntos porcentuales. La pandemia llevó a que estructuralmente el mercado laboral en el año 2020 perdiera 2,44 millones de puestos de trabajo y llevar al desempleo a casi 1,44 millones de personas. De ese saldo que debemos recuperar durante todo el año 2021, en los 7 primeros meses ya hemos recuperado 1,4 millones de puestos de trabajo, lo cual implica que tenemos un saldo pendiente de recuperar estructuralmente o de crecer en términos de empleabilidad para poder tener en el promedio anual una recuperación de 2,4 millones de puestos de trabajo. Necesitaríamos generar 1 millón de puestos de trabajo de más para además sacar a ese millón de más de personas desempleadas, en la medida en que en los primeros 7 meses del año hemos recuperado solamente del desempleo a 170.000 personas cuando comparamos a los casi 3,9 millones de personas desempleadas en los 7 primeros meses del año 2020 con los 3
2.7 millones de personas desempleadas en los 7 primeros meses de 2021. Y finalmente, lo que nosotros observamos es que en los 7 primeros meses del año estamos viendo una tasa de desempleo promedio del 15,2%, que refleja una corrección de 1.6 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo de 7 meses de 2020, que era del 16,8%.